Hola chicos, bueno, ¿qué tal estáis? Seguimos con el tema 5, el tema de los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entonces, el otro día habíamos empezado con la introducción, habíamos explicado los nucleótidos y el enlace fosfodiéster, ¿vale? El enlace fosfodiéster lo metí un poco entre medias de los nucleótidos, ¿vale? Y bueno, pues pasamos a explicar el ADN y el ARN, ¿vale? Entonces, para ello me voy a... No, sí, uy, sí, me he pasado. Este es el ARN, el ADN, aquí, perdonadme. Vale, el ADN. Bien, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Es un polímero lineal de nucleótidos cuya pentosa va a ser la desoxirribosa, ¿vale? Y cuyas bases nitrogenadas son las comunes, adenina, guanina y citosina, y la suya particular que es la timina, ¿vale? Su función, portar, llevar, mantener, guardar la información genética, ¿vale? Muy bien, vamos con la estructura del ADN, ¿vale? La estructura se puede diferenciar en una estructura primaria y una estructura secundaria. La estructura primaria es simple y llanamente una cadena de nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster, ¿vale? Permite tener dos extremos libres, ¿vale? Un extremo 5' se denomina así porque en este caso la pentosa tiene su carbono 5 libre, no libre, sino que está ocupado con el ion fosfato, pero bueno, sería por aquí por donde sería el enlace fosfodiéster, ¿vale? Mientras que tenemos también al extremo contrario un extremo 3' libre. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono 3 de la pentosa no está unido a nada y puede hacer un enlace fosfodiéster, ¿vale? Esos serían los dos extremos de la molécula de ADN, ¿vale? La estructura secundaria. Bueno, para la estructura secundaria se llevó a cabo una investigación muy importante, una de las más famosas, ¿vale? Desarrollada por Watson Crick, Rosalind Franklin y Wilkins, ¿vale? Ya os he contado alguna vez su historieta, ¿vale? Y también participaron en el desarrollo del ADN, del descubrimiento de la estructura secundaria del ADN, Chargaff, ¿vale? Que describió la equivalencia de las bases. Bien, para ello, el ADN se describe como una molécula larga y rígida, ¿vale? No se pliega como las proteínas, sino que mantiene su estructura lineal, ¿vale? También hay que tener en cuenta la regla de Chargaff de la equivalencia de las bases, que es esta, ¿vale? Es decir, siempre se van a... la estructura secundaria siempre son dos cadenas enfrentadas, ¿vale? Y este enfrentamiento va a permitir que siempre se encuentre la misma relación. Es decir, si en una cadena yo tengo una timina, en la contraria voy a tener una adenina. Y estas dos se van a unir por dos puentes de hidrógeno, ¿vale? Viceversa, si tengo una adenina, tendré una timina con dos puentes de hidrógeno uniéndolo. Por otro lado, cuando tenga una citosina, en la cadena complementaria voy a tener una guanina, ¿vale? Con tres puentes de hidrógeno y viceversa. Cuando tengo una guanina tendré una citosina también con sus tres puentes de hidrógeno, ¿vale? La regla de Chargaff determina esto, ¿de acuerdo? Esta equivalencia de bases, que tiene que ser así por una sencilla razón: el tamaño de las moléculas. La adenina y la guanina son moléculas más grandes, la timina y la citosina más pequeñas, ¿vale? Entonces siempre tengo que enfrentar una adenina a una timina o una citosina, pero no es una citosina. ¿Por qué? Porque la citosina tiene tres posibles puentes de hidrógeno, la adenina solo dos, por lo tanto no se enlazarán, ¿vale? Entonces siempre se va a enlazar con una guanina que sí tiene tres y la adenina con la timina que solo tiene dos, ¿vale? Bueno, y en cuanto a los detalles estructurales, que esto es lo que profundizaron Watson y Crick junto con las imágenes de Rosalind Franklin, estos detalles estructurales son los siguientes. Cada vuelta de hélice ocurre cada 34 Armstrong, ¿vale? Esto permite que, esto indica que sean unos 10,5 pares de bases, ¿vale? Entonces cada vuelta, ¿de acuerdo? Completa, van a ser 10 pares de bases y media, ¿vale? Esto me va a permitir dos hendiduras, ¿vale? Una hendidura mayor de 22 Armstrong y una menor de 12 Armstrong, ¿vale? Es decir, que cada par de bases se encontrará cada 0,34 Armstrong, ¿vale? Que es lo mismo que decir 3,4 nanómetros, ¿vale? Bueno, además describieron una serie de características, ¿vale? Entre ellas era que la molécula de ADN formaba una doble hélice, ¿vale? Esta doble hélice
iba a tener dos cadenas de ADN enfrentadas, ¿de acuerdo? Siempre siguiendo la regla de Chargaff, ¿vale? Y siempre va a ser un enrolamiento dextrógiro, ¿vale? Siempre hacia la derecha. Y plectonémico, es decir, para que las dos cadenas se separen lo necesario para que se puedan desenrollar, ¿vale? También las bases nitrogenadas van a estar en el interior, mientras que en el exterior vamos a encontrar las pentosas y los iones fosfato, ¿vale? Las dos cadenas son antiparalelas, es decir, si una va en dirección 3', 5', la otra irá 5', 3', invertidas, ¿vale? Pero ¿por qué decimos paralelas? Porque efectivamente siempre van a seguir la complementariedad de bases, ¿de acuerdo? Y bueno, las distancias que he comentado antes, cada vuelta 3,4 nanómetros o 34 Armstrong, ¿vale? Donde vamos a encontrar 10 pares de bases. Muy bien, vamos con el ADN, ¿vale? Es una cadena muy larga, en el ser humano llega a superar los 2 metros de longitud y eso tenemos que meterlo en el núcleo de cada una de las células de nuestro organismo. Entonces, para que no ocupe tanto espacio, tenemos que empaquetarlo, ¿vale? Esto es como cuando doblamos la ropa para meterlo en el armario, que si no lo doblamos, en el cajón me caben 5 camisetas, si las doblo me caben 15, ¿vale? Pues el empaquetamiento del ADN es lo mismo, ¿vale? Lo tenemos que empaquetar para que quede mucho más compacto, ¿vale? Redundante, pero bueno. Bien, entonces, ¿cómo se compacta? Bueno, primero, donde el ADN, además de los núcleos, lo encontramos en otros sitios, ¿vale? En las mitocondrias y en los cloroplastos vamos a tener un ADN circular, ¿vale? Más o menos pequeño, igual que las células procariotas, mientras que en las células eucariotas va a ser mucho más alargado. Y este es el que se tiene que empaquetar, ¿vale? El ADN del núcleo de las eucariotas. Bien, ¿cómo se empaqueta? Pues tiene diferentes niveles. El primer nivel, lo que se denomina el collar de perlas, ¿vale? En este caso, la doble hélice de ADN se va a enrollar dando 2 vueltas casi completas a unas proteínas que se denominan histonas, ¿vale? Estas histonas, ¿vale? Van a tener unas zonas enrolladas y unas zonas entre ellas que van a ser lo que se denominan los nucleosomas, ¿vale? Bien, estas histonas tienen unas estructuras determinadas, son octámeros de proteínas, ¿vale? Es decir, proteínas formadas por 8 cadenas de aminoácidos, ¿vale? Y estas se van a ir enrollando, ¿vale? Estas histonas se van a ir enrollando generando un eje central, que es lo que se denomina el solenoide, ¿vale? Esto sería el solenoide, el empaquetamiento de estas histonas, ¿vale? Este solenoide a su vez se va a ir replegando formando unos bucles, ¿vale? Que a su vez formará el rosetón, ¿vale? Y al final del rosetón formarán unas espirales que se llaman rodillos y por último el cromosoma, que es el nivel máximo de condensación, ¿vale? Bien, también hay que comentar el tema de la estructura del ADN, cómo se puede romper, es decir, cómo se puede desnaturalizar. Pues por 2 factores principales, temperatura y pH, ¿vale? ¿Cómo se puede perder la estructura del ADN, ¿vale? Tener en cuenta que el nivel máximo de desnaturalización es volver a la estructura primaria, ¿vale? Es decir, perder la estructura secundaria, la doble hélice, y quedarse como cadenas individuales, ¿vale? En cuanto a temperatura, no hay una temperatura determinada, ¿vale? Va a variar. Lo que pasa es que varía según una característica muy sencilla y muy de entender, ¿vale? Y es la proporción de adeninas y timinas junto con la proporción de guaninas y citosinas, ¿vale? Las guaninas y las citosinas forman 3 puentes de hidrógeno, las adeninas y las timinas 2, es decir, va a ser más estable el ADN cuantas más guaninas y citosinas tengan, ¿vale? Por lo tanto, su temperatura de desnaturalización será mayor. Cuanto más adeninas y timinas tenga, pues lo contrario, su temperatura de desnaturalización será menor, ¿vale? En cuanto al pH, bueno, pues cambios bruscos de pH también provocan la desnaturalización del ADN, ¿vale? Que tanto con la temperatura como con el ADN se renaturaliza, ¿vale? Cuando vuelve a las condiciones iniciales. Bien, vamos con el ARN.
En cuanto al ARN, estamos hablando del ácido ribonucleico, ¿vale? Un polímero de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster cuya pentosa es la ribosa y cuyas bases nitrogenadas son las tres comunes, adenina, guanina y citosina, y la suya particular va a ser el uracilo, ¿vale? Muy bien, el ARN es una cadena monocatenaria casi siempre, ¿vale? Con una estructura primaria. No suele formar dobles cadenas, ¿vale? Salvo en algunos virus, concretamente los retrovirus, ¿vale? Como es el VIH. Bueno, en este caso pueden llegar a formar horquillas, ¿vale? Para formar, por ejemplo, el ARN transferente, que tiene sus horquillas, etcétera, ¿vale? Y unos bucles también. Cuanto a las funciones, pues tiene unas funciones muy diversas, pero su función principal es la transcripción del ADN, es decir, pasar de una molécula de ADN a una cadena de aminoácidos para formar las proteínas. Casi exclusivamente se va a encargar el ARN en sus diferentes formas, tanto el ARN mensajero como el ARN transferente como el ARN ribosómico, ¿vale? En algunos casos, en algunos virus, ¿vale? El ARN va a ser el encargado de portar y transmitir la información genética también, ¿vale? Bueno, ¿qué tipos de ARN existen? Pues principalmente 4, aunque en el examen de lavado generalmente os van a preguntar por 3, que van a ser el mensajero, el transferente y el ribosómico, ¿vale? Pero también tenemos el ARN nucleolar. El ARN mensajero, este se va a sintetizar a partir del ADN, ¿vale? En el proceso de transcripción. Es una copia, ¿vale? De una secuencia de ADN, donde voy a conseguir la complementariedad del ADN, es decir, donde en el ADN tengo una guanina, en el ARN tendré una citosina, ¿vale? Lo único que cambia es que en lugar de timinas tendré uracilos, ¿vale? Es decir, donde en el ADN, la hebra molde, tendré una adenina, en el ARN pondré una timina, ¿vale? Bien, hay que tener en cuenta que en eucariotas el ARN mensajero va a tener también unos acoples, ¿vale? Va a tener un acople un acople que va a ser la cadena polia, ¿vale? Que es una cadena de adeninas, perdón, y un extremo cap, ¿vale? Que se le va a poner al principio del ARN mensajero, ¿vale? Eso en eucariotas, en procariotas no ocurre, ¿vale? Bien, el ARN transferente, este de aquí, ¿vale? Este que no sé, yo nunca lo veo muy tal cual, ¿vale? Pero supuestamente tiene una estructura de trébol, de 3 hojas. Su función es llevar aminoácidos, ¿vale? Es decir, en su extremo 3' se le unirá, gracias a la aminoácido T-sintetasa, ¿vale? Se le unirá un aminoácido correspondiente a su codón, ¿vale? Es decir, siempre siguiendo lo que dictamine el código genético, ¿vale? Los ARN transferentes son casi todos iguales, lo que siempre cambia es el anticodón, ¿vale? Que va a ser complementario a cada uno de los codones, ¿vale? Para que según el código genético se vaya uniendo los aminoácidos que transporten. Luego tendremos el ARN ribosómico, su función es unirse con las proteínas para formar las unidades del ribosoma. Y por último el ARN nucleolar, que se va a encontrar a las diferentes proteínas formadas en el núcleo constituyendo los precursores del ARN ribosómico, ¿vale? Como os digo, en el examen generalmente preguntas siempre por 3, tenéis que poner los 3 primeros, ¿vale? Si no os acordáis de uno y os acordáis del nucleolar, pues lo ponéis, pero si os acordáis de los 4, poner siempre mensajero, transferente y ribosómico, ¿vale? Pues nada, chicos, con esto acabo el tema 5 de los ácidos nucleicos. Ya sabéis que es un tema que cae bastante y siempre relacionado luego con el dogma central de la biología, ¿vale? Nos vemos pronto, espero, y un saludo, chicos.